Entonces, generalmente se pide en lateral, es la que más nos observa. Y hay una forma, inflexión, oblicua inflexión, que bueno, más se pide para ver la lateralización de rótula, sí, pero también nos puede ayudar. Nosotros en el hospital generalmente podemos radiografía AP igual, a pesar de que hay contraposición a la imagen radiográfica, a veces sí se logra observar bien, sobre todo cuando está desplazado y está abierto, ¿no? En AP y en lateral, ¿correcto? Diagnóstico diferencial, hay una patología que se llama rótula bipartita, que puede ser no solo puede ser bipartita, ¿no? O varios fragmentos, poliartrita. Es muy rara, pero también hay que tenerla en cuenta. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Ya lo hemos dicho. Tenemos que reparar el componente extensor. Tiene que ser quirúrgica o ortopédica. ¿Siempre quirúrgica? ¿Sí? ¿Y si hay una fractura fisuraria? ¿Qué dicen? ¿También? Y alguna vez la teoría dice que es quirúrgica, ¿no? Pero, mire qué dice. Tratamiento conservador. ¿Cuándo? Fracturas con mínimo espacio fisurales. A veces han llegado a la emergencia, paciente con golpe, con traumatismo, le tomas radiografía y una fisura. Si hay fisura, no hay grada. ¿Qué dijimos? Que tenemos que operar las gradas, ¿cierto? Si no hay gradas, ¿para qué operamos? ¿Listo? No se ha alterado el mecanismo intensivo. Y eso se acaba eso. Con separación escasa o nula, ¿ves? Y en algunas que son longitudinales. Por lo tanto, aquellas fracturas sin compromiso del aparato extensor, generalmente el tratamiento es orto, y en aquellas fracturas con compromiso del aparato extensor, el tratamiento será quirúrgico. Se acaba. ¿En qué consiste este tratamiento quirúrgico? Reparación ósea, ya lo hemos dicho, osteosíntesis. Cerclaje, asociado a agujas de quiste, o sea, banda de tensión. Ese es el principio, banda de tensión. ¿Listo? Cerclaje circunferencial. ¿Recuerdan ustedes? A ver, adelanta una por favor. No, retrocede. Una más. Ya. En estas fracturas, o en estas, ¿podremos poner los clavos? Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como la idea es que los fragmentitos no se dispersen, ¿cierto? Tratar de mantenerlos lo más unidos posible. Entonces utilizamos un alambre y el alambre comenzamos por aquí y comenzamos a suturar circularmente. Entra y sale. Y aquí ajustamos. Y al ajustar los fragmentos, los unimos. Eso se llama cerclaje circunferencial o cerclaje en careta. La misma careta que hacen los cirujanos para apéndice se puede hacer. ¿Correcto? Ahora sí, adelanta, por favor. Sigue. No anterior, por favor. Entonces, cerclaje circunferencial. Cerclaje en 8 con cerclaje de descarga, lo mismo. También pueden hacerse por anterior y por posterior. ¿Correcto? Entonces, hay tornillos a veces que se pueden colocar. También se puede. Ya es la habilidad, pero el principio es el mismo. A veces se lesiona el tendón, entonces hay que suturar el tendón. Siguiente. Complicaciones. A ver, imagínense ustedes que tienen una fractura de patela. Todo lo que puede conllevar si es que no realizamos bien la operación. Ahí vamos a la cámara. Sus dos están acá.
¿Cuál será la primera? Rigidez de rodilla. Lógico. ¿Qué más encontraremos? Ya hemos dicho, ¿cuál es el tratamiento de la rigidez articular? Movilizamos con anestesia, ¿cierto? Patela baja o ínfera. A veces la retracción, la fibrosis hace que la patela se vaya un poquito hacia abajo. Eso altera la biomecánica de la rodilla y nos lleva a artrosis patelar o artrosis inferior. Artrosis patelar, pseudoartrosis, consolidación viciosa, necrosis ósea. A veces el fragmento óseo deja de recibir el flujo sanguíneo y entonces distrofia simpático reflejo, que lo vamos a ver en la última clase. Pérdida de reducción, a veces la patela está bien reducida, mes y medio comienzan a caminar y vuelve a abrirse un poco de trabajo, no consolidarse. Recuerden ustedes que la patela tiene un componente cartilaginoso importante, una buena capa de cartílago. Eso ya no saben ustedes, no se repara, solamente se repara con el óseo. Entonces el hueso sí consolida, pero el componente cartilaginoso no. Y entonces puede haber algún problema al respecto. Siguiente, todas ellas. Si ponen atención, todas estas complicaciones son las mismas de cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Salvo una y otra en relación a la preguntas de patela. Están tristes porque eliminaron a Argentina, la sobrina. ¿No? Salieron a cantar todavía a la cámara. En Argentina misma te ganamos. Imagínense a nosotros cuánto nos darían 200 a 1. Y esto corre a ganar por el bajo, ¿no? Bien, pasamos a otro tema. Fracturas de la meseta tibial. ¿La meseta tibial es articulación, sí o no? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, el tratamiento será siempre listo. Que se vayan con eso, dirías. Listo. La meseta tibial tiene un componente diferente, porque recuerden ustedes que la tibia en esa zona es una zona de descarga. Uno va a estar parado, descarga el peso y el eje de peso, el eje de masa se va hacia la parte medial de la meseta, de ambas mesetas, externa e interna, ¿correcto? Y esto hace que haya un tipo de fracturas especiales en esta zona, que son las fracturas con undi, cosa que es muy difícil de encontrar en otro tipo de fracturas. ¿Ya? En niños, por supuesto, las fracturas de la meseta tibial son complejas, ya sea en adultos o en niños. Es muy raro que se presente en niños, pero si se presenta, son una de las pocas fracturas que sí tienen complejidad necesaria por el compromiso mismo y la ubicación anatómica, ¿correcto? Los objetivos del tratamiento, ¿cuáles son? Miren ustedes, estabilizar la articulación. Segundo, alinear. Y obviamente si está alineado que tenga buena movilidad, una movilidad correcta. Mínima irregularidad articular. ¿Por qué? Porque irregularidad articular a la larga, ¿qué cosa es? Está filmando. ¿Qué más? Cicatrización de partes blandas. Es una zona que normalmente hacemos doble abordar, porque al recibir carga, ya sea en un fragmento que esté roto o cuando es en el medio, tenemos que colocar doble placa. Esa es la complejidad de la meseta. Y al colocar doble placa tenemos que hacer doble abordar. Y un punto importante en partes blandas es que las heridas no pueden estar menos de 5 a 7 centímetros. Uno dice 7 centímetros porque ahí se compromete la circulación. Y entonces en pacientes que tienen rodillas muy pequeñas no se cumple eso. Hago 2 incisiones y en el centro comienza a morirse la herida. ¿Listo? Entonces es una complicación. Nosotros estamos evitando casi siempre, pero puede haber. ¿Listo?
Siguiente. Las causas, las que ustedes quieran. Energía cinética alta nos va a llevar a ese tipo de fracturas. Imagínense, de la forma que ustedes quieren, un accidente con traumatismo con energía cinética alta. Hay una clasificación de la AO, que es la Asociación Mundial de Osteosíntesis, que es la que nosotros usamos directamente o indirectamente, y es más fácil, ¿no? Tipo 1, fractura por separación. Se fracturó. Tipo 2, lo que les decía, fractura, pero con hundimiento. ¿Sí? Tipo 3, está hundido, pero está separado. Y tipo 4, está tiras, hundido, separado, abierto, los dos lados. ¿Listo? Y no sé, creo que sí también, ya lo dijimos en alguna clase, que las clasificaciones de fracturas son importantes ¿para qué cosas? Fuerte. Bueno, para indicar el tratamiento. ¿Para qué más? Pronóstico indirectamente. ¿Para qué más? Con métodos de investigación. ¿Por qué? Cuando tú haces tu investigación, te animas a hacer un trabajo sobre fracturas de meseta tibial, tú vas a decir, el 80% del paciente tuvo fractura AO3. Entonces, cuando tú hables AO3, dices, el 80% tuvo vasillas. Si no, tendrías que en tu trabajo poner el 80% de pacientes tuvieron fracturas con separación y hundimiento del cóndilo externo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces dices, AO3, ya, listo, ya sé cuál es. Para eso, con eso. Y obviamente también, como ya lo dijeron, puedo poner el tipo de manejo. Siguiente. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? Casi siempre va a haber derrame intraarticular. Casi siempre. Sangre o componente inflamatorio. ¿Listo? Dolor a la palpación, es lógico. Dependiendo de la magnitud del fragmento, va a haber inestabilidad, va a haber cierto grado de limitación funcional extremo en algunos casos. Buscamos siempre complicaciones neurovasculares y siempre energía de alta energía cinética, siempre pensar en compartimento, siempre. Manito, pierna, muslo, a veces también. ¿Qué pasó? Me caí de 25 metros compartimental hasta que no se me hecho lo contrario. Cuando hace muchos años, cuando yo escuchaba mis clases, las clases acá, hace muchos años. Siempre me decían que no fue compartimental. ¿Con quién tienes clases? Cuando no compartimental. ¿Por qué? Porque en práctica siempre estoy compartimental por lo menos 3 o 4 clases. Porque es importante. ¿Ya? Y es una de las pocas cosas que ustedes deben saber. Y deben tenerlo así el manejo acá, porque es una de las pocas cosas que sí se pueden encontrar en su Perú. Y es una de las pocas cosas que si las manejan mal, sí las pueden llevar a la práctica de ustedes. Entonces, tienen que saber. ¿Correcto? Tienen. Entonces yo incidía en ese sentido. Pero dejé de ser así tan insistente cuando llegó un muchacho de sus prácticas al año siguiente que me dice que no sabía, no recordaba nada de compartimental. En su salud me trajo un paciente con compartimental y no hizo bien el trabajo. Entonces dije, no, estoy hablando de mal en todas las situaciones y de ahí que no voy a hacer una clase no de compartimental. Total, tiene que ir a la clase con ellos. ¿Sí o no? Y la voluntad, no que es ¿no? Joven y hermoso era, enseñaba alto y fuerte, y un puñal en mi corazón a enterarme que el mundo no hacía lo que les decía. Ustedes no van a ser así, ¿no es cierto? Me parece bien. Pero mi mente fue en otro nivel, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, ya es obvio. ¿Qué pedimos? Ahora se ha puesto mucho de moda la famosa tomo. ¿Por qué? Porque la tomografía tiene un componente que se llama reconstrucción 3D.
¿Sí? Y entonces, a veces, una radiografía no es muy exacta a la visión en precisarnos si el fragmento es anterior, posterior, si hay un fragmento posterior, perdón, ¿cierto? ¿Cuándo está hundido? ¿Qué distancia está el hundimiento? A veces está hundido, por atrás se parece que no se hace fractura posterior. ¿Qué hacemos? Una piedra de su campo. En la reconstrucción, sí nos dan el huesito. Y entonces decimos, ya, mira, acá una placa de 8, acá un tornillo de 32. ¿Listo? Entonces, ahora pedimos tratar con recursos. Y para partes blandas, recuerden ustedes, fractura de una fractura de meseta tibial hundida en el centro, ¿qué significa? ¿Cómo es ese cruzado? No sabemos, puede estar roto. Si se hunde la parte donde se inserta, no es posible que esté roto. Una radiografía de tomografía no nos la pinta, ¿qué pedimos? Resonancia. Porque si vamos a reemplazar, a reconstituir el hueso, tenemos que decirle al paciente que después hay que operarlo para ponerle su injerto de hueso anterior. ¿Sí? Entonces, todo eso es componente importante de esa fractura. Siguiente. El tratamiento, lo mismo que las otras. ¿Qué tenemos que conseguir? Que la articulación sea estable, que el miembro esté alineado. Aquí corregimos rotación, no mucho. Es articular, ¿no es cierto? No mucho, pero obviamente si nosotros alineamos los fragmentos correctamente, van a estar bien en rotación, ¿cierto? Y partes blandas, recuerden ustedes, partes blandas, normalmente hacemos 2 abordajes. Manejo prudente de partes blandas. ¿Y qué más? Lo último, ya hemos dicho, fractura articular, sinónimo de artrosis. ¿Qué tengo que prevenir? La artrosis. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de reducir la fractura anatómica, a veces decimos. A ver, ¿habrá posibilidad de usar tratamiento conservador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Siempre lo dice. Deja de pensar en él. Por favor. No vale la pena, no lo merece. Sí lo merece. Muchachos, siempre hay la posibilidad de tratamiento quirúrgico, conservador. ¿En qué pacientes? En pacientes con fracturas fissurales, con fracturas que no tienen mayor desplazamiento. De hecho, algunas veces recibimos un paciente con una fractura, digamos, con un desplazamiento de 2, 3 milímetros, quirúrgico, ¿no? Le ponemos su célula y esperamos el material. A veces se complica, el material no llega. Y cuando alguna vez me tocó a mí, entramos a operar. ¿Qué me tocó operar? La meseta tibial. ¿De movimientos? No. No está interno. No, ya, listo. La plaquita, vamos a ver que el paciente entra, le pone la anestesia, y cuando yo voy a hacer la cirugía, la rodilla se mueve, está estable, no hay dolor, nada. Oye, ¿qué más hacer operar lo que ya pegó? Ha pegado mal, pero ya pegó. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que abrir nomás, ponerle la placa para que lo reclame el paciente. Pero ya se machucó. O sea, ya hizo una autorización viciosa, ¿no? Y esa es responsabilidad de los internos. Porque el interno tiene que estar detrás del paciente. Tiene que ser un doctor. El paciente ya no le duele. A los 10 días, 12 días. El doctor puede llegar, ya no le duele. Entonces nos apuramos y dejamos antes de que pase eso. Pero el interno no hay material, si el material ya está. No llegaba a ir a que le confías que se interno. Cuando lo programas, ya pasa poco, pero pasa. ¿Cierto? O muchas veces me tomo una radiografía y ves que milagrosamente de lo que estaba aquí consolidó y se alineó. Entonces dices, ya no, pues, ¿por qué lo operamos? No, o sea, esperemos a ver qué pasa. Porque operarlo no va a mejorar eso. Y ya se estabilizó. Entonces, ¿podemos utilizar el tratamiento conservador? Sí, tiene sus indicaciones. Fractura incompleta, poco desplazada. Acá dice menor de 5 milímetros, es un poco exagerado. Nosotros generalmente utilizamos 2 milímetros. Porque ahora con los métodos de cirugía que tenemos,
Es mucho más fácil operar. Antes sí era más complicado, ahora es más fácil. Entonces, 5 milímetros es medio centímetro. Exacto. Exacto. Entonces, esa es una temperatura, digamos aquí contigo. 2 milímetros, de 2 a 5. Igual no le voy a preguntar y tampoco va a venir de nada. Se inmoviliza 4 semanas y después de un mes recién se le da un poquito de descarga. ¿Correcto? ¿Qué significa descarga? Que ya puede pararse con carga parcial. ¿Qué significa carga parcial? Que va a total. Pisa, pero no con todo el peso. Esta es carga total, esta es carga parcial. Común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que la movilización estimula la formación ósea. Quirúrgico. Siempre reducción abierta, fijación interna. Siguiente, a ver. Que no se coman. A ver, siguiente. 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 Ah, ya está otra cosa. Siguiente. Siguiente. Anterior. Esta es la clasificación de Schatzker, que también es la que utilizamos mucho nosotros. Schatzker. Y ya más bien lo divide en 6 grados. ¿Listo? Al final de cuentas es casi lo mismo, pero sí es bueno que la tengan ahí guardada. ¿Por qué es importante esta clasificación? Siguiente. Miren una radiografía. Ahí no se ve muy bien, pero está. ¿Sí? El trazo no sabemos cómo es. Hay una traza. Siguiente. Schatzker 1. Y por eso es que les pongo esta imagen, ¿no? ¿Cómo es el trazo de fractura y cómo es que lo operamos? ¿Sí? Schatzker 1, un fragmento unicondilio. ¿Qué le colocamos? Tornillitos. ¿Listo? Tornillos. Con los tornillitos va bien. Este es un tipo de tornillo y así está agrandado porque va un circulito que impide que el tornillo se meta dentro del hueso. Eso se llama arandela. ¿Ya? El nombre es inteligente. A veces lo ajustamos mucho y se mete aquí el hueso y pierde estabilidad. Le ponemos una arandela para que tose. ¿Listo? A esto le puedo poner una plaquita. ¿Sí no? ¿Sí? Ideal, ideal. Puedo operar con tornillos y placa. Schatzker 2. Miren ustedes. ¿Qué hacemos acá? Miren, ¿qué ha pasado ahí? Un niño. ¿Cómo tratarían ese niño? Niger. ¿Cómo le colocan mi Niger? Recuerden que este hundimiento es intraarticular. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Razonen. Pon tu mano aquí. Ahí está la rodilla, ¿ya? Pero el hueco está aquí. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer? O sea, sacamos la rodilla acá, nos taponamos, lo volvemos a poner. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? A ver, si volvemos a ver. Si vuelas, lo pones. Es que aquí están los ligamentos. Tendrían que romper el ligamento. Por delante. Exactamente eso es lo que hacemos. Abrimos por delante, ya. Hacemos un huequito, sacamos y con un punzón romo por aquí empujamos. Tunelizamos, ¿no? Llegamos hasta la zona y empujamos. Poco a poco. Y como está hundido, eso se eleva. Como que tiene un latón que se hunde, como los carros que se hunde por dentro, golpea hasta que llega a ese punto. Hacemos lo mismo. Y como ha quedado un hueco, a ese hueco le colocamos óseo. Huesito. ¿Listo? Ven esta vez. Y entonces, cuando a mí me dicen, doctor, ¿le toca mañana operar un Schatzker 2? Me enfermo. Me está valiendo la mano. Porque es complicado. Técnicamente la rompió. Hemos hecho buenos casos en este libro, pero algunos no siempre nos quedan. No es difícil a veces. Obviamente, una vez que elevamos, teníamos que poner esto del tornillo para que no se descienda. Si no, se vuelve a caer. El tornillo entra ahí como soporte, para que no vuelva a caer. Y su placa. Schatzker 2, placa tornillos con
injerto. ¿Listo? Chasquer 3. Lo mismo. Aquí está separado y hundido. ¿Cierto? Entonces aquí sí es más fácil lo que tú dices. Abrimos, con cuidado de los ligamentos. Levantamos esto a ojo vista, no necesitamos que hacer el puente, porque está a ojo vista. Lo levantamos y le ponemos su placa y su tornillo. ¿Listo? Chasquer 4. Aquí el trazo ya es con un fragmento interno. Estas son más complicadas, obviamente. Entonces, igual, placa, tornillos. Los tornillos tienen que atravesar. Este es de mucha dificultad, no siempre quedan 100%. ¿No? A veces, para evitar que lo reducimos, lo acomodamos, lo reducimos, le ponemos clavitos por arriba, 2 clavitos para que no se muevan mientras pongo el tornillo. Siguiente. 5. Los 2 fragmentos. ¿Qué dijimos en el 5? Colocamos 2 placas. Aquí a veces los tornillos chocan. Pusiste una placa y el otro la pones y sientes que no avanza el tornillo, ¿no? Está chocando con el otro. Tienes que dirigirlo hacia otro lado. Es más complicado. Doble ahora. Y la última, Chasquer 6. Completamente destrozada. Ahí doble placa también. Placa arriba, placa. ¿Listo? Siguiente. Retrocede para la ilustración de rótula. Siguiente. Ya, esa es. Esa es una patología relativamente simple, ¿cierto? Sobre todo en mujeres. En mujeres laxas. Cuando hemos hecho consultorio, muchos niños tenían esa condición de hiperlaxia, ¿cierto? Por eso que siempre plan, los tobillitos digamos para adentro, las manos se levantan y se doblan hacia atrás. Entonces todos los ligamentos están laxos, incluyendo el aparato extensor, el ligamento patelar. Entonces al estar laxos tienden a movilizarse más. En un movimiento brusco, la patela se sale. Generalmente se sale hacia afuera, que es la parte anatómica donde menos resistencia se cae, se voltea, y la patela se cae al costado y la chiquita se cae. Muchas veces llegan a emergencia con la patela cruzada hacia afuera. Entonces hay que poner antiinflamatorios, poner corticoide un poquito de repente y tratar de poner eso. Y una vez que entra en su lugar, bueno, y tiene tendencia a operarse. ¿Correcto? Esa se llama luxación. Existe otra patología que se llama subluxación de patela, en la cual la patela no se sale completamente, 15-20%. Pero eso lleva a que al salirse del surco, friccione con el fémur y lo lleve a artrosis. Una de las principales causas de artrosis o de monoartrosis son las famosas mal alineamiento patelofemoral o subluxación. ¿Correcto? Pero estamos hablando acá de las verdaderas luxaciones. ¿Qué vamos a encontrar? Encontramos calor, encontramos la maniobra del peloteo del choque rotuliano. ¿Ya? Porque se ha inflamado, hay líquido, tú agarras y la patela está flotando. Presionas hacia abajo y sientes esa sensación. Cuando la patela se luxa, se va hacia arriba. ¿No es cierto? Está así la patela, al luxarse se va así. Y la cara anterior queda convertida hacia arriba. Es terrible. Por eso dice, cara posterior en el contacto. ¿Sí? Puede haber crepitación, puntos dolorosos, etc. ¿Cuándo se da esa patela? Generalmente ya hemos dicho, en niñas que tienen algo de hiperlaxitud, pero que también tienen atrofia de cortes. O sea, vean una luxación de patela, la patelita luxada, y miren a nivel códices, no lo marquen nunca. Por lo tanto, el tratamiento ya por lógica será, para este tipo de pacientes, rehabilitación para fortalecer. ¿Listo? Seguimos. Maniobras. Maniobra del cepillo o de rabo. Esto es obviamente cuando no está luxada. Hacemos extender la rodilla y llevamos la patela, lo que hemos hecho. Llevamos la patela hacia afuera y así. Y van a ver que hay una hipermovilidad.
¿Listo? Con un cepillo. Cepillado. Lo demás, la del cepillo. El signo de Soleil o de la resistencia sostenida. ¿Qué hacemos? Mire, agarramos con los dos deditos, pulgar e índice, y presionamos en el polo superior. Y tratamos de llevar la patelita en sentido caudal. ¿Qué significa caudal? Hacia abajo. Entonces, cogemos con los dos deditos, agarramos la patela y vamos hacia abajo. Y la mantenemos ahí. Y le decimos, señor, contraiga el cuádriceps. Para ver cuánto de resistencia tenemos frente al cuádriceps. ¿Cierto? Si al momento de que el paciente contrae el cuádriceps siente dolor, significa positivo. ¿Listo? Entonces, signos, cepillo y suelo. Otro signo, desestabilidad rotuliana. Su nombre lo dice, valoramos si esta rótula es estable o no es estable. Los dos pulgarcitos, empujamos la rótula hacia afuera. ¿Listo? Entonces, una vez que lo llevamos, decimos dobla la rodilla. El paciente tiene que doblar. Y al momento de que doble la rodilla, tenemos que buscar una sensación de dolor, ¿ya? O muchas veces está doblando y sentimos que la patela se quiere salir. O sea, es una patela inestable. ¿Listo? También, obviamente, hay que ver cómo está ese ligamento, si está bien o si no está. Siguiente. Tratamiento. Fortalecimiento de todos. Nada más. Siguiente, vamos a la de Sigue ya. Listo. Fracturas de tibia y peroné. Todo lo que es clínica, miren ustedes, estas son de las fracturas que te digo, más aparatosas que hay. Frecuentes en el fútbol, ¿no? Frecuentes en los deportes de alto contacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se rompen ambas, la pierna baila y fluctúa. No hay componente muscular que pueda evitar eso, ¿cierto? Entonces, la pierna. ¿Listo? Con mucho. Ustedes dirán, no sé qué es, hay angulación, rotación, etc. Siguiente. En la sintomatología depende de la magnitud del trauma, pero generalmente va a haber dolor, impotencia funcional, deformidad, algunas veces crepitación, presencia de hematoma, y algunas veces, cuando es muy alta, a partir del segundo o tercero, combinado con las famosas